Sátira y utopía. Vamos a ver un poquito las características de la sátira, que ya desde las primeras clases hemos relacionado con la utopía como una marca genérica que viene junto con este género de la utopía y se transfiere luego a la distopía ya desde el inicio, desde Tomás Moro. Recordamos que en esta obra de Moro, Utopía, estaba dividida en dos partes. La primera, altamente satírica, de crítica a la sociedad contemporánea de Moro, y la segunda, el relato del viaje a Utopía, al país donde, por contraste con la realidad retratada satíricamente, se va a efectuar también otro tipo de crítica al mundo contemporáneo del autor. La sátira aparece de diferentes maneras en los textos utópicos, distópicos que hemos visto, a veces atenuada, y focalizarnos en las características un poquito más profundamente de lo que sería la sátira como género o como método, si tomamos la caracterización de Lukács, nos va a permitir ver algunos bordes genéricos con estas obras, donde la sátira a veces tiene una orientación hacia la utopía y donde la utopía puede tener características que le vienen de la sátira, si bien no siempre se percibe ese humor que nos ayuda a identificar la sátira claramente como tal. ¿Qué sería la sátira? Habría una definición tradicional de manual, no teórica, que nos permite identificarla rápidamente en primera instancia antes de problematizar la cuestión. Sería un texto literario, aunque no necesariamente, podría ser periodístico, de crítica social, que se vehiculiza a través del humor y que tiene un alto contenido didáctico. ¿Sí? Didáctico quiere decir que hay una doble relación, digamos, con la sociedad. No solamente esa crítica, sino una orientación de cómo deberían ser las cosas. Este contenido didáctico se verifica muchas veces en una actitud moralizante. La sátira clásica, como género, Juvenal, Horacio, Propercio, etc., codifica al satírico como una máscara, es decir, para poder criticar a la sociedad en todas sus corrupciones y vicios, el satírico debe ponerse una máscara de integridad, de dignidad moral, etcétera, desde donde esa crítica va a ser posible, legítima, verosímil, etcétera. Esto quiere decir que no estamos frente de un autor necesariamente con dicha integridad moral, sino que el género le impone a esta enunciación esa máscara moralizante o didáctica. Uno de los defectos, digamos, clásicos de la sátira en cuanto a la manera en que puede efectuar su crítica social es que este punto de vista de la máscara le impide captar cuestiones que tienen que ver con el sistema, que dejarían al individuo de lado. Es decir, acá el problema no es que sean corruptos, por ejemplo, en el caso de la crítica a la corrupción, a las coimas, que es una de las críticas de la sátira clásica o neoclásica de la época de Catalina la Grande en Rusia. El problema de la corrupción está tratado exclusivamente en la sintonía en que se trata actualmente en nuestros contextos políticos. Es decir, el corrupto es malo, tiene que ir preso en una ley, etcétera, pero en ningún momento surge la pregunta sobre qué condiciones del sistema hacen posible esa corrupción, si el sistema puede reproducirse sin esa corrupción, en qué grado más o menos puede ser incluso hasta necesaria esa corrupción para que el sistema siga funcionando, etc. Lukács tiene un artículo que está en las fichas de Opfil, a ver si les consigo el
texto digital, dado que por la pandemia está cerrada la facultad, que se llama Sobre la cuestión de la sátira. La cuestión es un texto del año 30-32 y es muy interesante porque él acá aborda la sátira que había sido dejada un poco de lado por la estética clásica o romántica de Hegel, de Schiller, de quienes continúan en el sentido de estética. Vischer, por ejemplo, este tipo de pensamiento hegeliano, como un género imperfecto, impuro, no completamente artístico, ¿no? Se ve perfectamente por dónde puede pasar esta crítica de lo imperfecto, porque la sátira tiene el peligro de caer en el panfleto, en una orientación donde el componente didáctico sea tan fuerte que empieza a trabajar en contra del trabajo formal que la distinguiría en cuanto arte. Ahora, Lukács, en este artículo interesantísimo, tiene una posición que, sin abandonar su teoría del reflejo, clásica, mimética, digamos, que favorece el realismo, piensa la sátira como un método de elaboración donde habría un contraste directo, sin mediaciones, entre lo sensorial, lo perceptivo y cierto contenido. Es decir, ¿qué quiere decir esto? En la novela nosotros tenemos una serie de mediaciones que pueden pensarse como explicaciones, deducciones, etcétera, una serie de niveles, causalidades que explican los fenómenos y me los ponen en un contexto. Esto en la sátira estaría anulado, se prescinde de eso, y vamos a tener un detalle que está tomado de la realidad, pero que él dice que es contingente, ¿sí? Ese detalle tiene que tener una relación causal con esa sociedad. El éxito, dice Lukács, de la sátira, el éxito ideológico, va a ser que perciba correctamente esa conexión, que en principio es contingente, no necesariamente causal, pero que se va a sentir como necesaria. Ahora, este trabajo con lo sensorial tan fuertemente hace que la sátira tenga y ese arranque violento y eliminación de las mediaciones hace que la sátira caiga fácilmente en procedimientos formales como el grotesco y el fantástico. Ejemplos que da el mismo Lukács serían los yahoos en el último viaje de Swift y los caballos, donde esa intuición directa de que la racionalidad que se postula en la sociedad no está funcionando, está expresada de forma fantástica a través de este contraste entre los caballos racionales y los humanos animalizados, que son los yahoos. Don Quijote y los molinos de viento, etcétera, Gargantúa, Pantagruel, una serie de procedimientos que efectivamente en la sátira están del lado del grotesco y de lo fantástico. Por supuesto, para Lukács, si este procedimiento no está ideológicamente bien fundado, la sátira va a degradarse, dice él, en una helada alegoría. Ahora, veamos un poquito esto que Lukács llama contraste entre la esencia y el fenómeno. Y acá va a dar una aclaración. Él está tomando esta terminología de Hegel, que habla del ridículo como un contraste entre lo esencial y lo aparente, pero le da un contenido claro, sociológico. Él dice la superficie, en línea con el pensamiento marxista, sería esa superestructura de las representaciones, de lo ideológico, de la mercancía como fetiche, etc. Y la esencia van a ser las causalidades, precisamente de las relaciones sociales, económicas, de la lucha de clases, etc., que van a motivar estos otros conceptos que aparecen en la superficie. Entonces,
Dicho esto, en cuanto al método en general, ¿de qué manera este método nos ayuda a nosotros a percibir los componentes satíricos de las utopías y de las distopías? Y también de qué manera nos ayuda a nosotros a percibir cómo la sátira deviene, según el tratamiento que reciba, fácilmente en utopía o distopía. Tenemos para leer dos cuentitos de Domanovich. El líder y la marca en la frente. Domanovich era un escritor serbio, satírico, que ha pasado a la historia de la literatura como el gran satirista serbio, lo llaman el Swift de Serbia, y que además es muy importante en la historia de la literatura serbia porque pone la prosa en un contexto claramente político, moderno y contemporáneo, con una serie de problemas que tienen que ver con la constitución moderna del Estado serbio. Domanovich fue siempre muy crítico de la sociedad, elige este género con mucho éxito, muere joven a los 35 años de tuberculosis, y si bien él es docente, no participa directamente en las cuestiones políticas, los textos son altamente políticos y tienen referencias a la realidad contemporánea actual. Esta es una característica que tendríamos en la sátira. No se puede entender una sátira social si no sabemos el contexto en que se está produciendo. Entonces, por ejemplo, el líder el relato del líder sería una representación deformada de Nikola Pašić. ¿Y quién es Nikola Pašić? Nikola Pašić fue un dirigente político, jefe del partido radical del pueblo, que estuvo prácticamente en el gobierno de Serbia durante 25 años. Ahora, hay como un desencanto con Pašić, porque Serbia había sido, era un reino de Serbia que desde 1888 tenía una monarquía constitucional. Pero la dinastía de los Obrenović, en 1898, disuelve la constitución y transforma este reino en una monarquía absoluta. El partido radical de Pašić tiene una posición obviamente en contra de todo esto, a favor de la democracia, a favor de una vuelta al constitucionalismo, y en todo ese periodo despierta una gran expectativa y un apoyo por parte de Domanovich. En 1903 hay un golpe de Estado en el que matan a Obrenović, el antiguo rey, y se continúa el reino bajo otra dinastía, que es la de los Karađorđević. Aquí vuelve la monarquía constitucional, y para que ustedes tengan una idea de la presencia de Pašić, fue primer ministro antes de este golpe de Estado en 1891, 92, 904, 905, después del golpe, después en el 6 al 8, del 9 al 11, del 12 al 18, y cuando el reino de Serbia se convierte en reino de Yugoslavia, en 1918, sigue siendo primer ministro en 1921 al 24, de 24 al 26. Los años intermedios en que él no era primer ministro, eran primer ministros otras personas de su propio partido. Es decir que tenemos una permanencia en el poder de prácticamente 25 años, que sin meternos en detalles de cuál fue su posición política, etcétera, evidentemente puede justificar desde una posición crítica al poder, aunque más no sea, el cierto desencanto en Domanovich. Bien, estos dos cuentos de Domanovich, El líder y La marca en la frente, son satíricos, no están situados claramente en un reino ni de utopía ni de distopía, pero tienen una sintonía muy clara con ellos. En el caso de La marca y la frente, hay un sueño. Primer procedimiento de llevarnos a otro país, ¿no? Un país de los sueños.
efectivamente lo lleva a un lugar que dice: viajé tantos años y tan lejos de mi patria, a un lugar desconocido, a un país extraño que realmente nadie conoce y solo puede soñarse. Este país, que no existe porque están los sueños, que sería un no lugar, una utopía, es un país donde se acaba de promulgar una ley para estampar, cerrar con fuego en la frente a todos los buenos ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que voluntariamente someterse a esto para mostrar que son buenos ciudadanos. Hay un viejo solamente que dice que es el hierro de la esclavitud, todos lo abuchean. Un joven que es que heroicamente se da su frente para que lo yerren, tratando de esconder el mínimo gemido. Y finalmente el narrador se da cuenta de que él también quiere que lo yerre, que su sangre es serbia, y hay una crítica ahí a cierto discurso nacionalista. Bien, tenemos el país de la utopía y tenemos esta marca en la frente que algunos críticos la relacionan con nosotros. ¿Por qué? Nosotros, recuerdan, teníamos la lobotomía, que es efectivamente una operación cerebral para estar de acuerdo con el partido, a la que masivamente todos concurren de motu propio. Es decir, vemos ahora que en nosotros, si bien el humor es difícil de captar, hay una serie de procedimientos que vienen de la sátira y que se observan en lo deformante. No solamente tendríamos este detalle de la marca en la frente, de la lobotomía, la operación cerebral, sino que podríamos pensar incluso en nosotros, en ese terreno futuro, la evolución de los seres del bosque a seres con pelaje, como si fueran de caballos, como una relación con la sátira de Swift, donde, mediado por una explicación científica de cierta evolución genética, porque no se percibe como puramente fantástico ni alegórico, tenemos este procedimiento fantástico y deformante que viene de la sátira. El otro cuento de Domanovich, el líder, habíamos dicho que se refería a Pašić. Nuevamente tenemos un viaje, un pueblo que decide abandonar su territorio porque es infértil, en pos de mudarse a una especie de país de la abundancia. Y para ello siguen a un líder que resulta ser ciego y lo lleva, digamos, por el mal camino. Este país de la abundancia sería una especie de utopía, y la sátira del líder se entiende políticamente si nosotros la asociamos con Pašić. Ahora, ¿qué sucede? No está mencionado Pašić. El cuento, los dos cuentos, tienen una forma de parábola humorística que hace que fácilmente puedan desconectarse de ese contexto de producción, ¿sí? Y quiero decir, se pueden desconectar y siguen funcionando y siguen siendo entendibles. Entonces sucede un poquito lo que Lukács temía con respecto a la mala sátira. Dice que caiga en la alegoría. No es que en este caso va a caer en la alegoría porque sea una mala sátira, porque nosotros podemos reponer ese contexto y efectivamente se vuelve a cobrar brillo toda la sátira y el contexto social del momento. Mi punto es que esta maquinita de parábola, la sátira en sí, si por medio de la lectura nosotros la despojamos del contexto de producción, empieza a funcionar como alegoría. Es decir, el procedimiento deformante de la sátira, que implica arrancar un detalle de la realidad, en la medida en que yo lo desconecto con su conexión real, con esa sociedad, con la esencia en términos de Lukács, empieza a funcionar como un fragmento suelto y se convierte en alegoría. Que es la definición que teníamos de alegoría para las vanguardias de Burger a partir del concepto de Benjamin. Bien,
Habría un punto más que sería interesante retomar acá en relación a Misterio Bufo. En la clase pasada surgió la pregunta sobre el componente satírico de esta pieza de Mayakovsky, que evidentemente tiene mucho humor, ¿sí? Y hay componentes de sátira, efectivamente, en toda la crítica a los nombres, la referencia a las situaciones sociales concretas, etc. Pero vendría bien, digamos, el problema teórico que había surgido es que en el caso de Mayakovsky parecía quedar un poco de lado toda esta cuestión de la máscara didáctica. En el caso de Domanovich, fíjense que está, no es moralizante, pero está claramente diciéndonos qué hay que hacer, ¿no? En un sentido político, o en todo caso qué no hay que hacer. Y decimos que surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que cae críticamente, digamos, la parte moralizante y se mantiene tan fuertemente lo satírico? Bueno, una manera de pensar esto es corrernos de la sátira y pensar otro tipo de risa que interactúa con la satírica, que produce gradientes, que sería una risa positiva que viene del carnaval. Bakhtin, en su libro sobre Rabelais y la cultura popular en la Edad Media, sobre el carnaval, distingue la risa del satírico neoclásica, que tendría una codificación negativa, y viene de este lado de crítica fuertemente social. Mientras que la risa del carnaval participaría de otros valores, donde él dice que es ambivalente, es alegre, jubilosa y al mismo tiempo burlona, ridiculiza, niega tanto como afirma, conserva tanto como renueva. Evidentemente, estos dos tipos de risas se mezclan, migran entre géneros, las novelas, como vemos las obras de teatro, abrevan de estos, y Lukács también señala lo mismo para la sátira, ¿no? Este método de creación, de juxtaposición abrupta, inmediata a partir de un detalle, entre apariencia y esencia, puede migrar a la novela, etc. En el caso de Misterio Bufo, me parece a mí, como hipótesis, podríamos pensar esta otra risa carnavalesca, que además estaría más que justificada en una obra que ya desde su título apela a un género medieval, el misterio, bufonamente, carnavalesco.